Mateo capítulo 5 y estaremos leyendo, comenzando con el verso 13. Mientras tanto, los niños de 4 a 8 años, de 4 a 8 años, sin correr, van saliendo a su clasecita. Y la hermana, creo que Oriana, y la hermana Betty, si no me equivoco, están encargadas de su clase. Y gracias a Dios por estas obreras, cada semana nos ayudan. El hermano Pastor Mario se organiza la iglesia infantil y hace un buen trabajo, tiene un buen equipo de hermanas que cada mes van y enseñan y trabajan con estos niños, preparándolos para cuando lleguen al auditorio y gracias por eso. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Puestos de pies, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Y comenzaremos con el 13. Ustedes se unen conmigo en el 14. Y luego yo el 15 y todos en el 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Todos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y todos en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dr. Robert G. Lee, bien conocido como el pastor R.G. Lee, que fue el pastor de la iglesia bautista de Bellevue en Memphis, Tennessee, the Bellevue Baptist Church. Él contó esta historia. Es una historia que tomó lugar en Carolina del Sur, años atrás, muchos años atrás, tal vez para el principio de los 1900, tal vez ahí en ese tiempo, en la ciudad donde él se crió. Resulta que en ese pueblito de Carolina del Sur, algo terrible sucedió, que fue obviamente algo que impactó la comunidad entera, y fue que una escuela se incendió. Now, las escuelas en aquellos días eran como iglesias, eran casitas de madera. Y en esas escuelas, los niños del pueblo, si usted ha visto la serie de Little House on the Prairie, la casita en la pradera, y usted ve ahí a The Ingle Family con el reverendo de la ¿cómo se llama? What's his name? Reverend what is it? Alden, something like that. No es mi programa favorito. Y entonces era una iglesia, era un edificio que servía de iglesia, pero también servía de escuela. Y todos los niños, no importa las edades, desde chiquitos hasta más jóvenes, estaban en ese salón aprendiendo de la maestra, dependiendo del nivel. Y todos los niños se reunían ahí, en lo que llaman, they used to call them in English, lo llamaban en inglés a schoolhouse, una escuela en casa, como quien dice. Y evidentemente ellos no tenían las precauciones que hoy día nosotros tenemos en contra de incendios. Aquí tenemos alarmas, tenemos suficientes puertas de salida y estas puertas de la iglesia son a pruebas de fuego. Que si el fuego entra aquí, se contiene y no se esparce. Y las puertas de las oficinas y las puertas de los salones.
Y tenemos ciertas precauciones, pero en aquellos días no. Y en ese incendio murieron 70 niños. La gente de la comunidad, cuando escuchó que había un incendio, porque tocaban la campana, entonces todos corrían y cada quien con cubos, se pasaban los cubos de agua tratando de apagar el incendio. Y uno de los padres que estaba ayudando a apagar el incendio, corriendo a través alrededor del edificio en llamas, él pudo y logró ver entre el fuego el rostro de su hijo. El hijo adentro reconoció a su papá. Y el papá supo que era su hijo. Y cuando el hijo vio a su papá, el hijo comenzó a gritar: papá, sálvame. Papá, sálvame. Cuando el papá se dio cuenta de que era su hijo, ese hombre tiró el cubo y comenzó a correr para meterse en ese infierno abrasador. Era un fuego intenso, y algunos de los hombres que estaban ahí lo agarraron y lo detuvieron, porque era completamente imposible para alguien meterse en ese fuego y salir vivo de ahí. Él trató de zafarse de los brazos de estos hombres que lo detenían, pero los hombres lograron más aguantarlo. Mientras el hijo le gritaba: papá, ¿es que no puedes salvarme? Papá, ¿no puedes salvarme? Papá, ¿no puedes salvarme? Al fin del mensaje les diré el fin de esa trágica historia. Quiero hablarles en esta mañana del tema brillando en un mundo de tinieblas. Brillando, shining. El Señor dijo: así alumbre. Tal vez debería titularlo alumbrando. Let your light so shine. Que alumbre vuestra luz. Escúchenme con atención, porque yo creo que van a aprender algo. Padre, bendice el mensaje. Ayúdanos a reconocer lo que somos en este mundo. Somos una luz. Tú eres la luz del mundo, pero tú nos llamaste a nosotros la luz del mundo. Por algo lo dijiste. Te pido que me des la mente y la atención de todos. Salgamos de aquí con una nueva visión, especialmente ahora que la campaña comienza, Señor. ¿Cuánto necesitamos más cristianos brillando su luz? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Escúchenme bien, voy a usar el micrófono inalámbrico, Pastor Mario. Yo voy a usar este y este para la congregación, que digan amén. Cuando Jesús predicó el sermón del monte, esto es el comienzo de este famoso sermón llamado el sermón del monte, el Señor Jesús estaba en la costa del mar de Galilea. ¿Por qué les digo esto? Yo les digo esto para que podamos entender nuestro texto. Cuando Jesús le dijo a estos discípulos: vosotros. Yo me lo imagino a él apuntándoles a ellos, diciéndoles: ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. En Mateo capítulo 4, si usted va conmigo al verso 12, lo puede ver ahí en la pantalla también. Dice que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, estaba preso, ¿volvió a dónde? No les oigo. Volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Era una ciudad de Galilea que estaba en la costa. Era una ciudad
que se especializaba en la pesca. Y dice que en la región de Zabulón y Neftalí. Luego dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar o camino de la costa, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en ¿qué? Tinieblas vio gran ¿qué? Luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué les resplandeció? Luz les resplandeció. Y dice la Biblia que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al, ¿dónde? Mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Quiere decir que la gente de Galilea, la mayoría de ellos vivía de la pesca. Los hombres eran pescadores. Y dice que Jesús les dijo en el verso 19, léalo conmigo todos, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y dice que recorrió Jesús toda ¿qué? ¡Wow! Toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el ¿qué? Pueblo. Escúcheme bien. Una de las razones porque yo no creo que nadie hoy día tiene el don de sanidad. Muchas de estas iglesias carismáticas, o como les llamo yo, carismaniáticas, y muchas de estas iglesias pentes que promueven los servicios de sanidad, eso no es lo que está en la Biblia. Jesús cuando sanaba, sanaba a todos. A todos. Si alguien verdaderamente tiene el don de sanidad, que entre en el hospital de Louisville y lo vacíe. El Señor no era de los que hacía preferencia o excepción. Y estos supuestamente teleevangelistas le dicen a la gente que no son sanadas es porque tú no tienes fe. El Señor sanaba toda dolencia, toda enfermedad. Seguimos leyendo. Y dice la Biblia que en el verso 24 que se difundió su fama por toda Siria. Cuando habla de Siria, mayormente está hablando de Damasco. Si usted mira en el mapa ahí del Medio Oriente, usted encuentra Israel y usted encuentra Siria al norte. Y Siria o Damasco estaba como a unas 80 millas de distancia, ¿ok? Y la gente venía caminando. ¿Cuántas 80 millas de aquí a dónde, hermano Osvaldo? ¿Box Springs? No. ¿Más todavía qué? ¿A Waco? Weatherford. De aquí a Weatherford es 80 millas. So, imagínate caminar desde Weatherford aquí 80 millas, porque en aquel tiempo no eran carros, no había trenes ni aviones. En aquel día era con Fernando, un ratito a pie y otro andando, ¿ok? O con camellos, y los camellos caminaban lento. Y la gente venía desde esa región a escuchar a Jesús predicar en Galilea. Y fue tanta la gente que le siguió, dice la Biblia en el verso 24, que la fama se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Él sanaba a todo el mundo.
Y dice que le siguió mucha gente de Galilea. Era tanta la gente que le siguió de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, que dice el verso 5, el capítulo 5, verso 1, que viendo la que se hizo una multitud, miles de personas siguiendo al Señor para que les sanara sus dolencias y enfermedades y escuchar las enseñanzas de él. Y dice que él, viendo la multitud, se subió a un monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Y dice que abriendo su boca les enseñaba. Y ahora comienza lo que llamamos las bienaventuranzas o las beatitudes. ¿Ok? Jesús impactó a las multitudes con sus enseñanzas, porque él enseñaba de una manera única y de una manera diferente. De hecho, al final del sermón, en Mateo 7, verso 28, dice la Escritura que cuando él terminó, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces el sermón de Jesús comienza con las beatitudes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Era una serie de actitudes del corazón que caracterizan a los que viven en el reino. Él comenzó a predicar: el reino de Dios se ha acercado. Y entonces estas actitudes caracterizaban a la gente que vivía para el reino. No eran requisitos para entrar al reino, eran marcas, eran características de la gente del reino. Pero una de las razones por qué la gente se quedaba en admiración era porque mucha de la enseñanza que Jesús enseñaba era contraria a la enseñanza del mundo. Estas bienaventuranzas eran extrañas al oído de la gente, porque fueron enseñanzas contrarias a lo que la gente supuestamente sabia de aquellos días enseñaba. Y después de enseñar las bienaventuranzas, interesante que Jesús le dijo a esos discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Y luego le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y hay una diferencia entre las dos. La sal habla de penetración, mientras que la luz habla de iluminación. La sal usted la usa para sazonar la carne, sanar heridas, preservar, habla de penetración. Mientras que la luz habla de iluminación. La sal, cuando se aplica, se desaparece. Mientras que la luz, cuando se aplica, aparece. La sal habla de carácter interno, mientras que la luz habla de testimonio externo. En otras palabras, nosotros no estamos supuestos a tener ese carácter interno solamente. También debemos tener ese testimonio externo cristiano. ¿Me están siguiendo, hermanos? No es una alternativa. Uno no sustituye al otro. No es una alternativa para que tú digas: bueno, yo prefiero ser sal, yo no voy a ser luz. No. Más bien los dos trabajan juntos. Porque los dos juntos tienen un impacto poderoso en este mundo perverso y enfermo de pecado. Ahora voy a concentrar en los versos 14 al 16, que habla de que somos la luz del mundo. Y lo primero que quiero que veamos, el primer punto es este: ¿a quién Jesús le está hablando? ¿A quién? Jesús dijo la palabra vosotros. Él estaba en Galilea con gente humilde, gente pescadora, gente que no tenía letra, gente que no tenía educación, gente que los demás los miraban con desprecio. Los galileos, no se esperaba mucho de los galileos. Eran personas de vulgo, eran personas sin letras, eran personas que trabajaban en trabajos humildes como la pesca. ¿Recuerdan en Hechos 2, cuando vino el día de Pentecostés, que los apóstoles comenzaron a hablar en diferentes lenguas? ¿Se acuerdan?
En el capítulo 2 de Hechos, verso 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban escuchando a los hombres de Dios, ¿verdad?, los discípulos, los apóstoles, hablar en lengua, y estaban atónitos y maravillados y diciendo: mirad, ¿no son qué? Galileos todos estos que hablan. Porque los galileos era la gente humilde, gente que no tenía educación, no tenían carrera. En Hechos capítulo 4, después que el hombre paralítico fue sanado, que Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando fueron encarcelados, dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mira, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras y del que se maravillaban. ¿Por qué? Porque eran galileos. Iba a preguntar qué parte de México son comparados los galileos, pero mejor no digo eso. Pero en realidad, hermanos, yo he estado en muchos lugares de México y es obvio que hay lugares en México donde es bien progresista, tiene empresas, es bien empresario, gente maneja carros modernos, buenos, del año. Y hay otros lugares en México que la gente es pobre y es humilde. Y la gente no tiene escuela. Si apenas saben escribir su nombre, lo escriben deletreadito. Y son personas que tú los ves que caminan, ¿verdad? Y parece que están viviendo en 50 años retrasados. Y de hecho, eso sucede en todos nuestros países latinos. Aquí en Estados Unidos también existen esos lugares. Y Jesús está en esta ciudad marítima, hablándole a esta multitud de gente que para muchos era una bola de nadies. Jesús no está en Roma, Él no está en Grecia. Él estaba en una ciudad de gente no reconocida, y a esos el Señor les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y te puedes imaginar la reacción de estos discípulos. ¿Nosotros? ¿De veras? ¿Nosotros? La palabra vosotros ahí en el griego es una palabra específica. En otras palabras, hace referencia a ustedes y nadie más. Ustedes. No, te estás equivocando, Señor. Eso hay que decírselo a los romanos allá, a Grecia allá, a esa gente de educación. Pero yo no sé nada, yo no sé ni escribir. Yo lo único que sé es sacar un pescado del agua y lo frío y me lo como. Y cuando Jesús dijo estas palabras, ya filósofos como Plato, Sócrates, Aristóteles ya habían enseñado. La inteligencia de aquellos días estaba en Roma y en Grecia. Y Jesús le dijo a estos galileos: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí y Él es la luz del mundo. ¿Me están escuchando? Abre tus ojos, no estás orando. Y lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era, escúchame, que si ellos eran sus discípulos, que la luz de Él estaría en ellos y por lo tanto ellos serían una extensión de su luz. La razón por qué Cristo le dijo eso era porque el mundo de esos días, como el mundo de nuestros días, estaba en tinieblas. Isaías lo profetizó: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
cuando habla de luz, está hablando, no está hablando de la luz física, la luz literal. Está hablando de la luz, del entendimiento, del conocimiento, una ciudad que estaba sentada en tinieblas, estaba en oscuridad espiritual. Y Jesús es la luz espiritual. En Juan capítulo 1 dice la Biblia que Él es la luz que vino al mundo. ¿Ok? Entonces cuando está hablando de la luz, está hablando del conocimiento, está hablando de abrir los ojos, está hablando de que espiritualmente andan en tinieblas, no saben por dónde anda, el diablo los tiene todos engañados y Cristo vino y Él es la luz del mundo, y cuando la luz del mundo, que es Jesús, brilla, la gente abre los ojos y se da cuenta de que Jesús es el único que puede salvarles. ¿Por qué? Porque la luz del hombre siempre ha fracasado. Frecuentemente nosotros hemos escuchado decir que nosotros estamos viviendo en un mundo iluminado. ¿Por qué? Por la tecnología de nuestros días. La tecnología es algo increíble hoy día. Pero el hombre ha fracasado, siempre ha fracasado con la luz del hombre. La sabiduría del hombre siempre ha fracasado. En 1 Corintios capítulo 1, verso 20, mira lo que dice. Pablo le preguntó a los corintios. ¿Ok? Ahí Corinto era una ciudad bien conocida de Grecia y había muchos filósofos, muchos estudiosos, gente de estudio. Y Pablo les preguntó, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe lo que estaba el apóstol Pablo diciendo? Es una pregunta retórica. En otras palabras, la contestación es obvia. Pablo estaba diciendo que los filósofos, los sabios, los disputadores de este mundo, los escribas, ¿a dónde ha llegado el mundo con la sabiduría de ellos? ¿A dónde tanta sabiduría los ha llevado? Y yo le hago la misma pregunta a ustedes. El mundo en que vivimos, con tanta tecnología, con tantos estudiosos, con tantos filósofos, con tanta sabiduría sin Jesús, pregunto, ¿está más iluminado este mundo o está más en tinieblas? ¿A dónde nos ha llevado tanta tecnología? ¿A dónde? ¿A dónde nos ha llevado las universidades que están llenas de estudiantes a quienes les dicen que el hombre salió del chango, que no hay tal cosa como la creación, que Dios es un mito, que la Biblia es un libro escrito por el hombre? ¿A dónde nos ha llevado la sabiduría de este mundo? ¿A dónde? Estamos en peores condiciones. Vamos de Guatemala a Guatapeor. Cuando yo pienso en la tecnología de hoy, la tecnología de hoy, hermano Omar, es la ciencia científica, o sea, la ficción científica de cuando yo era niño. ¿Okay? Todos ustedes aquí, que nacieron de los 90 para acá, 91, 92, 93, todos ustedes aquí, que nacieron de los 90 para acá, ¿ok? No, algunos de ustedes no trates de ponerte en los 90, ya es obvio de que tú estás más viejo que eso, ¿ok? All right? Pero ustedes aquí, no pueden, tal vez tú no puedes entender esto. Tú no puedes entender cuando nosotros vivíamos y no había tal cosa como un microondas. Okay. Los teléfonos eran rotativos. ¿Se acuerdan de esos teléfonos? Okay. No había tal cosa como celular. Hoy en día el carro tiene una computadora. El otro día el hermano Wally y la hermana Stephanie, que me llevaron al médico, y yo me senté ahí en el carro, y eso es una computadora. Él tiene un Tesla, un carro eléctrico. Y el carro es más inteligente que él. La pobre Stephanie dice que no, pero la bendita es más inteligente que ella también. Y ese carro lo piensa todo. A mí es increíble la tecnología de hoy.
Yo recuerdo cuando teníamos televisión, que teníamos que sacar el cable por la ventana, conectarlo a la antena. Papi me mandaba al techo y me ponía a mover la antena en lo que él me decía, ahí, no, mueve. Ustedes jóvenes aquí no saben lo que es eso. ¿Cuántos vivieron esos tiempos, verdad? Aleluya, esos eran los mejores tiempos. Porque tú sabes bien que en aquellos tiempos las cosas estaban mejor en este mundo, pero ¿a dónde nos ha llevado la tecnología? Ahora podemos ver la televisión y cambiar los canales con un aparato que siempre se pierde cada vez que los nietos vienen a la casa. Sin tener que levantarme de la silla, ahora hasta en el teléfono. Es más, a veces, si yo quiero hablar con Roberta, estoy arriba, ella está abajo, lo que hacemos es que nos llamamos por teléfono. Porque ella no quiere subir. O yo no quiero bajar. Pero ahora podemos ver las noticias de otro país que suben a un satélite en el espacio y de ese satélite las manda a nuestra región en cuestión de milésimas de segundo y podemos ver lo que está pasando en el momento allá. Eso era ficción para nosotros. En nuestros tiempos nosotros no podíamos. Las noticias llegaban a veces hasta días después. Sin embargo, estamos en más problemas hoy que en cualquier tiempo de la historia humana. Muchos de nosotros hemos vivido a través de los cambios intelectuales y tecnológicos. Y nos damos cuenta de todas las cosas que se han inventado. La hermana Magda vio la invención del avión. ¿No? Era antes de la invención del avión, entonces. Hay gente aquí que literalmente vieron el avión progresar. Cuando se inventó el avión era un avión de hélices. Ahora usted puede estar en el otro lado del mundo en cuestión de horas. Y esos aviones van a 500, 600 millas por hora, a 37,000. Y ahora con el internet, ahora como yo tengo AT&T y soy frecuente viajero con American Airlines, ahora me dan el internet gratis en el avión. Y enseguida que yo me siento, me conecto al internet y puedo continuar comunicándome con la oficina y mandando trabajo y recibiendo textos. No puedo hacer llamadas, pero va a llegar el momento cuando eso también va a pasar. Es algo tremendo. Sin embargo, con todo eso no es otra cosa que la composición de las tinieblas en que el hombre vive. ¿Por qué? Porque los sabios de este mundo no tienen la respuesta. ¿Me escucharon, hermanos? En 1 Corintios capítulo 1, verso 20 dice la Biblia, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchos de esos sabios, la predicación es una locura. No está hablando de predicación loca. Hay suficiente de eso en el mundo. Está hablando de la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero luego dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24 más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios dice que lo único que va a salvar a este mundo es la locura de la predicación. ¿Por qué? La predicación de la cruz. ¿Por qué? Porque no hay un poder transformador tan grande
como la predicación de la cruz de Cristo y cómo esa predicación, cuando alguien recibe a Cristo, esa predicación lo transforma y lo cambia. La sabiduría de Dios es tal que aún un niño la puede entender. Dios ha escondido estas cosas de los sabios de este mundo y los ha confundido. Pero es interesante cómo un niño puede entender la predicación de la cruz. Alguien dijo que el evangelio es lo suficiente profundo que los sabios de este mundo pueden nadar en él y no tocan el fondo, pero es suficientemente llano que un niño puede nadar sin miedo de ahogarse. Luego en el capítulo 1, verso 26, Pablo continúa: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, hermano, yo estoy mirando una bola de cristianos aquí, que muchos de ustedes no tienen educación, o no tienen la carrera, o no tienen la sabiduría, pero la Biblia dice que ustedes son la luz del mundo. Y que Dios nos ha escogido a nosotros, lo que no es sabio, según el mundo, para confundir a los sabios. No tenemos que tener intelecto. No tenemos que ser musculosos. No tenemos que ser una persona de posición. No tenemos que ser sociablemente aceptados. No tenemos que ser reconocidos. A esto fue quien Dios les dijo, Cristo les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta a este mundo. ¿Usted me escuchó? En este cuarto está la respuesta a Louisville. Está la respuesta a los pueblos a nuestro alrededor que están en tinieblas. Tenemos a Jesús y Él es la luz del mundo. Y la luz de Jesús en nosotros es lo que debe brillar en este mundo de tinieblas. Tú piensas que no tienes suficiente educación. Tú piensas que no tienes suficiente escuela. Tú piensas que no tienes intelecto, que no tienes conocimiento para testificar que Jesús es la única respuesta. Pero Dios ha escogido lo bajo de este mundo para dejarle saber a este mundo de tinieblas que la educación no salva, la escuela no salva, las carreras no salva, el intelecto no salva, la tecnología no es la respuesta a este mundo. La respuesta a este mundo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos la luz del mundo porque Él es la luz del mundo. Y la luz de Él en nosotros debe de brillar para que la gente vea las buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo? A gente humilde, gente galilea, gente humilde, gente sin profesión. Ya. Para ustedes aquí que dicen: bueno, yo nunca podré ser un maestro de escuela dominical. Tal vez no, pero puede ser una luz. Oh, pastor, yo nunca voy a poder ser un diácono. Tal vez no, pero puede ser una luz. Oh, pastor, yo no tengo el talento para la música. Tal vez no, pero puede ser una luz. Alguien allá afuera debe ver tu luz. Número 2. ¿De qué Jesús está hablando? Él dijo en el verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo aquí? Él estaba diciendo de lo escondido, perdón, de lo absurdo que es esconder la luz. Es absurdo. ¿Por qué? ¿Ok? Déjame preguntarte, ¿por qué una persona encendería una luz para entonces ponerla debajo de la mesa y esconder esa luz? ¿En qué cabeza cabe? ¿Me están escuchando, hermano? Jesús estaba diciendo que así de ridículo para una persona encender una luz y esconderla, que de igual manera esos que han recibido a Jesús y son una luz, así de ridículo es cuando tú la quieres esconder para que otros no la vean.
Estoy hablando con personas ahora mismo en este auditorio. Tú eres salvo, eres salva, tienes a Jesús, la luz del mundo en tu corazón, pero no quieres que la gente vea esa luz. No cargas tu Biblia al trabajo, no la llevas a la escuela, no oras en público, no le dices a la gente alrededor de ti que eres cristiano. No le dices a la gente que eres un seguidor de Cristo, no invitas a nadie a la iglesia, no le das un tratado a nadie para que sepa de Jesús, que es la única respuesta a este mundo y la salvación del hombre. No le dices a tus compañeros de trabajo, no le dices a tus compañeros de escuela. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado el corito? Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, mi pequeñita luz, la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Y una estrofa dice, no la esconderé jamás, la dejaré brillar. De la manera que algunos de ustedes viven, deben decir, la voy a esconder para que no brille más. Así de ridículo que tú prendas una luz y la escondas, así de ridículo son los cristianos que tienen a Jesús y tú no brillas. Ustedes domingueros aquí que nada más te conformas con venir el domingo en la mañana, tú escondes tu luz cuando tú faltas a la iglesia el domingo en la noche porque la gente te está mirando. Me da lástima la gente que no deja que su luz brille. Qué tremenda oportunidad para ustedes jóvenes que están en escuela pública. Qué tremenda oportunidad para ustedes jóvenes dejarles saber a los compañeros de la escuela de que tú eres cristiano y que le perteneces a Cristo. El problema es que hemos estado siendo la sal de la iglesia y la luz de la iglesia. Y nosotros estamos en este mundo para alumbrar a este mundo, para que el mundo vea la luz, para que el mundo salga de las tinieblas. El Señor usa en el verso 14 la analogía de una ciudad asentada en un monte, en una ciudad puesta. Yo he estado en muchos lugares y a veces el avión aterriza de noche o sale de noche. Hay algunos países, por ejemplo, en Quito, me ha pasado en Quito, me ha pasado en Caracas cuando iba a Venezuela, me ha pasado en Honduras cuando he ido allá a San Pedro, me ha pasado en Puerto Rico cuando he ido a Puerto Rico y me ha pasado en ciertos lugares de México. Y por ejemplo en Bogotá, en Colombia, la iglesia del pastor Calderón tiene 5 pisos y yo me he ido al 5º piso y es una cosa impresionante que de noche esos pueblos que están asentados en la montaña, en el monte, se pueden ver por todas las luces. No se pueden esconder. Y el Señor está usando la analogía de que es imposible tapar la luz de esas ciudades que están asentadas. Y habla de la ciudad, habla de una colección de luces. Déjame decirte algo, si todos los cristianos en este mundo alumbráramos la luz de Jesús, este mundo vendría a los pies de Cristo. Sería imposible tapar la luz. Si todos los cristianos en esta congregación, y ustedes que me están escuchando en el internet, cuando pongan el mensaje, si todos los cristianos de esta iglesia, ahora para la campaña, pudiéramos alumbrar, dejáramos que nuestra luz alumbre, te garantizo que no hubiera suficiente espacio para que la gente cupiera en esta iglesia. La gente vería nuestras buenas obras y glorificarían al Padre que está en el cielo, porque Cristo lo dijo así. Vimos aquí, número 1, a quién el Señor le estaba hablando. Número 2, qué es lo que le estaba diciendo. Y ahora quiero que veamos el por qué Jesús lo dijo. ¿Por qué fue que Él dijo que somos la luz del mundo? En Mateo 5:16 Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Es hora de que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, que nuestra vida es un libro abierto allá afuera, es una luz. Sin embargo, hoy día tenemos tanta oscuridad en el ambiente espiritual creado por los mismos cristianos. Cristianos que viven vidas, literalmente viven vidas en las tinieblas. Metiéndose en el internet, en cosas siniestras, cosas diabólicas, endemoniadas, con la música de este mundo, con las películas de este mundo. Hay hermanos aquí que se conocen mejor en las películas que lo que te conoce es la Biblia. Y tú estás supuesto a ser una luz al mundo. Pero por culpa de cristianos que andan con la luz opacada, escondida, muchos se van a ir al infierno. Y yo no estoy tampoco tratando de sustituir el ganar alma. La Biblia todavía dice que hay que ir y hay que tocar puertas y hay que hablarle a la gente. Pero hay un elemento de gente que no te va a escuchar si tú le hablas. Hay un elemento de gente que no quiere que tú le expliques cómo ser salvo. Toma, por ejemplo, aquí a Rowdy. El hermano Rowdy, que ha estado viniendo a la iglesia. How long have you been going to church, coming to church, Brother Rowdy? Since November? November. Y ese muchacho viene aquí todos los domingos. ¿Sabe lo que hizo que este muchacho quisiera venir a esta iglesia? El testimonio de la hermana María. Él veía cómo ella vestía. Él veía que ella era diferente. Y entonces él dijo, yo quiero ir a donde tú vas. Vino aquí y se convirtió a Cristo. Y desde entonces él viene aquí. Y se siente en casa aquí. Pero eso no debe ser el único testimonio que esta iglesia tiene. Eso debe ser de todos nosotros, de alguna manera u otra, que cuando estemos allá en ese mundo, la gente diga, hay algo en ti que yo no entiendo. Hay algo en ti que tú que tienes que eres diferente. Que es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Oh, entonces, ¿y por qué tienes? Porque Cristo es el único que puede salvarnos. A ti la escuela no te puede salvar, la educación no te puede salvar, la filosofía no te puede salvar, la tecnología no te puede salvar. Hay mucha gente religiosa en las iglesias, pero gente que tienen religión, no tienen salvación. Pero los que tenemos salvación debemos ser una luz. Porque hay un elemento de gente que no te va a escuchar cuando tú le hablas, pero te va a mirar. Y cuando te miren van a glorificar a Dios. Pero ¿qué clase de testimonio tienes tú? Los jóvenes tienen un testimonio pésimo con los amigos de la escuela, porque tú dices las mismas palabras malas que ellos dicen. Y cuando tú dices que eres cristiano, se ríen. Porque el Señor Jesús lo dijo, el propósito final es glorificar a Dios. La gente no está supuesta a verte a ti. La gente no está supuesta a ver la lámpara, la gente está supuesta a ver la luz. Y así glorificar a Dios. La luz. El problema es que tenemos mucha gente, hermanos Waldo, que quieren que la gente los mire a ellos. Por eso es que tú pones todas las clases de cosas que tú pones en el internet, en las plataformas sociales. Donde fuiste a comer, cómo te vestiste. Y yo no estoy en contra de las plataformas, y hay unos que ponen versículos y todo, y está bien, ok, pero en serio, la tecnología no va a salvar al mundo. Es que tú seas una luz, que tú brilles, que tú alumbres. Por el internet la gente miente. La gente hasta se hace lucir como alguien que no es. ¿Sabe cuánta gente se han casado con alguien porque la apariencia del internet era diferente? Solamente para después encontrar que se metieron en un tremendo problema. Para tú poder brillar de tal manera que Dios se glorifique, hay tres cosas, creo que son tres.
Primero debe haber un rendimiento. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz. Así alumbre. Tú no tienes que crear la luz. Tú solamente tienes que dejar que la luz de Jesús alumbre. Si tú estás bien con Dios, tú vas a brillar automáticamente. Cuando estás bien con Dios, tú no tienes que preocuparte de que alumbres. Vas a alumbrar automáticamente. En Hechos capítulo 6, verso 15, cuando estaban a punto de apedrear a Esteban, dice la Biblia que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ese verso está hablando de Esteban antes de ser apedreado por el crimen de predicar el evangelio de Cristo. Y Esteban ni sabía que su rostro estaba brillando. La gente lo vio. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es rendirnos al Señor y dejar que la luz de Él alumbre a través de nosotros y la gente va a glorificar a Dios. Tú no tienes que crear la luz. No solamente debe haber un rendimiento, pero debe haber un sacrificio. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para la lámpara brillar, algo tenía que arder. Algo tenía que quemarse. Jesús dijo de Juan el Bautista que él fue antorcha que ardía y alumbraba. En Juan 5:35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. No hay manera posible, escúchame, estoy por terminar, que tu luz alumbre sin tu mecha no arder, sin tu vela que no se consuma. No hay brillo sin arder y nada arde sin sacrificio. La gente hoy día busca por una manera barata de servir al Señor, busca por maneras fáciles de servir al Señor, busca por maneras convenientes. Quieren un cristianismo conveniente, no quieren sacrificar, no quieren hacer nada que los saque de su zona de comodidad, de su comfort zone. Es hora de que entendamos que si vamos a ser discípulos del Señor, tenemos que cargar la cruz. Y no solamente debe haber un rendimiento, y no solamente debe haber un sacrificio, pero debe haber una santificación. Él dijo, para que vean vuestras buenas obras. El problema es que muchos están viendo tus malas obras. No somos salvos por obras, pero la gente debe ver nuestras buenas obras. La gente debe ver nuestro testimonio. La gente debe ver que somos diferentes a los hijos de las tinieblas. Vestimos diferentes, cantamos diferente, hablamos diferente, nos peinamos diferente, nos comportamos diferente, actuamos diferente. No escondas tu lámpara debajo del almud. Deja que la gente vea la hermosura de la luz de Jesús en ti. Una vez un predicador me introdujo a predicar en su púlpito. Y dijo, el pastor Dani me recuerda a mí al apóstol Pablo. De hecho, dos predicadores han dicho esto. Uno en Estados Unidos y otro en México. Y ellos dijeron, el pastor Dani me recuerda al apóstol Pablo y el cuidado que él tiene de los siervos del Señor y de las iglesias. Y después alguien me preguntó si para mí eso fue un gran cumplido y le dije que no. Porque me hubiera gustado que ellos dijeran, el pastor Dani me recuerda a Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Esa santificación en nosotros debe sacar para afuera, no la vida del pastor, no la vida del maestro de escuela dominical, no la vida de un diácono, no la vida de un cristiano, debe sacar para afuera la vida del Señor Jesucristo. El mundo entero, hermano, está perdido en las tinieblas de pecado. Debemos dejar que la luz de Jesús dentro de nosotros brille, fuera de nosotros, que salga, no la escondas, para que la gente glorifique a Dios que está en los cielos. ¿Estás brillando en este mundo de tinieblas? Es que no te trae convicción que la vida que tú vives es una vida igual que los que están en tinieblas. El papá comenzó a correr hacia el infierno abrasador cuando vio a su hijo, pero algunos hombres lo detuvieron.
Era completamente imposible para alguien meterse en ese fuego y salir de ahí vivo. Él trató de zafarse de los brazos de esos hombres que lo detenían, pero los hombres lograron aguantarlo. El hijo le gritaba: papá, no puedes salvarme, papá, no puedes salvarme, papá, no puedes salvarme. El papá tuvo que pararse ahí y ver a su hijo perecer en esas llamas de fuego. Después de eso, día y noche, por 2 años, el papá no podía dormir, escuchando la voz de su hijo: papá, no puedes salvarme. En sus sueños escuchaba a su hijo: papá, no puedes salvarme. El doctor R.G. Lee dijo que ese hombre vivió 2 años después de la muerte de su hijo y murió una muerte prematura, escuchando la voz de su hijo: papá, no puedes salvarme. Este mundo está en una terrible oscuridad. Este mundo mira a la ciencia y a la tecnología y pregunta: ciencia, ¿no puedes salvarme? La ciencia responde, dice: yo puedo decirte a cuántas millas de distancia está el sol de la tierra, pero no puedo decirte cuán lejos Cristo puede remover el pecado del corazón humano. Yo no puedo salvarte. Este mundo le pregunta a la filosofía: filosofía, ¿es que no puedes salvarme? Le pregunta a la educación: educación, ¿es que no puedes salvarme? Bueno, te puedo decir que el hombre vino del chango y que el mundo fue creado por una explosión, pero no te puedo salvar. Este mundo mira la tecnología, dice: tecnología, no puedes salvarme. Este mundo mira la cultura y le dice: cultura, no puedes salvarme. Lo único que la cultura puede hacer es hacer el mundo un mejor lugar de donde irse al infierno. No, no puedo salvarte. ¿Quién entonces puede salvar? Solamente hay una persona que puede salvar. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y es el Señor Jesús. Él es la luz del mundo. Y Él ahora dentro de ti, Él te dice que tú eres la luz del mundo. Yo no sé de ti, pero yo quiero dar el resto de mis vidas que me queden en la tierra. Si Cristo no viene antes, yo quiero pasar el resto de mis días dejando que la luz de Cristo en mí brille en ese mundo de tinieblas. Yo quiero dedicarme ahora con esta iglesia a hacer todo lo posible. Una de las metas que yo tengo para esta iglesia es que quiero tener grupos de ganar almas todos los días, lunes a domingo, todos los días, un grupo a ir a ganar almas. Quiero un ejército de hermanos que quieran ser una luz a un mundo de tinieblas, porque Jesús es el único que los puede salvar. Y mi pregunta es si tú estás brillando en un mundo de tinieblas. Señor, ayúdanos, te necesitamos tanto.